Por favor, tome la palabra de Dios y busque Primera de Pedro 3, versículo 18. Qué maravillosa descripción tenemos de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas existe la pregunta, ¿cuál fue el porqué de la cruz? ¿Por qué se necesitaba la cruz? Se lo puedo contestar con una sola palabra: pecado. Escuche Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció por una sola vez por los pecados. ¿Y por qué la cruz? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿No es este un versículo maravilloso? Hay suficiente dinamita del Evangelio en un solo versículo para dinamitar el pecado, el odio, el dolor, la enfermedad de la vida de cualquier persona. Pero la dinamita debe ser encendida por la chispa de la fe. Deseo que hoy aprendamos exactamente cómo perdona Dios el pecado. ¿Cómo se encarga Dios del pecado? Suponga que alguien viene y le da un puñetazo en la nariz. Y suponga que en un acto de compasión usted le dice a esa persona que le pegó, lo perdono. Suponga que le contesta, oh, no hay necesidad de que me perdone, yo ya me he perdonado. Luego suponga que otra persona que presenció todo esto les dice, oh, ninguno de ustedes necesita preocuparse, yo ya les perdoné a ambos. Mas fue usted el que recibió el puñetazo en la nariz. Amigo, solo la persona que recibió el golpe puede perdonar. Entienda que el pecado es poner nuestro puño en el rostro de Dios, y únicamente Él puede perdonar el pecado. Abandone todas esas fábulas psicológicas que dicen que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y afirmarnos los unos a los otros. Existe un Dios santo. Dios es un Dios santo, y el pecado es un ultraje, un reproche, una rebelión contra un Dios santo que no dejará al pecado sin castigo. El texto de hoy indica 3 verdades maravillosas sobre cómo Dios perdona el pecado y sobre cómo se hace Dios cargo del pecado. La primera es el sufrimiento vicario de la cruz. ¿Lo anotó? El sufrimiento vicario de la cruz. La palabra vicario significa en lugar de, suplente, sustituto. Miremoslo. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, quien es justo, quien nunca pecó, nacido de la Virgen, sin mancha, sin pecado, el justo murió por los injustos. Cuando dice los injustos, está hablando de usted y de mí. Nosotros somos los pecadores. Él llegó a ser nuestro sustituto. A través de toda la Biblia, Dios ha enseñado la sustitución. ¿Qué es la Pascua? Bien, en el Antiguo Testamento, Dios dio una profecía e ilustración de la cruz del Señor Jesucristo. Por ello, instituyó el ritual del Cordero de la Pascua en Éxodo 12. Había juicio sobre la tierra a causa del pecado, pero Dios le dijo a su pueblo que tomara un cordero sin mancha, sin imperfección, y que lo sacrificara. La sangre del cordero debía ser untada en el dintel y los 2 postes de la puerta de sus casas. La sangre del cordero debía ir no adentro, sino afuera, expuesta públicamente, sin vergüenza. ¿Lo ha pensado? Debía ir afuera en el dintel y los 2 postes. Imagínese a una persona con la sangre en un recipiente, untando la parte superior de la puerta y los 2 postes a los lados de la puerta. ¿Qué ha hecho? Ha hecho la señal de la cruz. Desde hace tanto tiempo atrás, Dios ya estaba ilustrando y profetizando que es por la sangre que se perdona. Dios dijo a esos israelitas hace muchos años, cuando vea la sangre, pasará Jehová a aquella puerta. La palabra Pascua proviene de pasará. Dios pasará sobre usted cuando la sangre es aplicada. Pero si pone la sangre bajo sus pies y pasa sobre ella, Dios no pasará sobre usted. Pero cuando usted se pone bajo la sangre, el ángel de la muerte, el juicio de Dios omnipotente,
pasará sobre usted. Este Cordero de la Pascua es una ilustración del Señor Jesucristo. Por favor, busque 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora escuche esto. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús es el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación. A un lado está el Monte de los Olivos, donde Jesús oró en Getsemaní. Y al otro lado el Monte Moria, donde Jesucristo murió. El Monte Moria, el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su único hijo, Isaac. El mismo lugar donde se construyó el templo. El Monte de los Olivos y el Monte Moria están a pocas millas de Belén, donde Jesús nació. En el tiempo de Cristo, los sacerdotes y los levitas ya habían instituido un rango especial de pastores para criar corderos muy especiales. Los corderos de la Pascua eran los más finos, los mejores, y se los criaba en Belén. La semana de la Pascua, esos corderos venían desde los campos de Booz en Belén hasta el monte del templo y entraban por la puerta de las ovejas para ser examinados por el sumo sacerdote, los levitas y por los otros sacerdotes. Y el mismo día, bajando el monte de los Olivos y subiendo el monte Moria, venía el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, montado sobre un asna. El mismo día, el domingo de Palmas, la Pascua, entraban a la ciudad los corderos y el Cordero de Dios. El mismo día, ya hace tanto tiempo. Cuando esos corderos llegaban al templo, los sacerdotes comenzaban a examinarlos, les chequeaban la boca, la lana, los pequeños cascos, los ojos, incluso los párpados. Si había algún defecto, ese cordero no era digno. Tenía que ser un cordero especial, un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero al mismo tiempo que esos corderos venían, el Cordero de Dios también venía. El cordero nacido en Belén. María tuvo un corderito. Su lana era blanca como la nieve. Jesús nunca conoció el pecado. Él era el Hijo de Dios nacido de la Virgen. El Cordero sin mancha de Dios. El Cordero del que habló Abraham en el monte Moria cuando dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. No un cordero para sí mismo, sino que Él mismo será el cordero. Dios se proveerá de cordero. ¿Se da cuenta cómo todo encaja? Si Jesús hizo tanto, ¿por qué la mayoría de los evangelios se concentran en la última semana de la vida de Jesús? ¿Se lo ha preguntado? Porque este es el clímax de todo. Y es en esta última semana que Jesús es examinado por los fariseos, los saduceos y los herodianos. Él fue examinado por los líderes civiles. Y todos tuvieron que decir: no hallo en él ningún delito. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús, el Cordero perfecto de Dios, los podía mirar a todos aquellos y desafiarles: ¿quién de vosotros me redarguye o convence de pecado? Él era el Cordero sin mancha, sin contaminación, y estaba siendo examinado para la Pascua. Los sacerdotes llegaban el día cuando el Cordero de la Pascua debía ser sacrificado. A las 3 de la tarde el sacerdote levantaba la barbilla de ese corderito sin defecto y, tomando su filoso cuchillo, le cortaba la garganta. Al mismo tiempo que esto sucedía, sobre el cruel monte Gólgota, el Cordero de Dios vertía su preciosa sangre real y roja como los rubíes por los pecados de la humanidad. Y Jesús dijo sobre la cruz: consumado es. Consumado es. La deuda está totalmente pagada. Sacerdotes pueden irse ya a sus casas. Levitas pueden bajar sus cuchillos. Pastores, su trabajo ha terminado porque la deuda quedó cancelada. Amén.
¡Aleluya! Consumado es. Jesús, el Cordero de Dios, murió sobre la cruz. El propósito de la cruz es la sustitución, y la Pascua nos lo ha mostrado en una forma muy clara y simple. A su vez, cuando el Señor Jesucristo murió, Él cumplió otro simbolismo del Antiguo Testamento en Levítico 16. El sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza de un macho cabrío y confesaba los pecados del pueblo. Después, se llevaba el animal afuera de las paredes de la ciudad y lo mataba derramando su sangre. Esta es la razón por la cual la Biblia dice que Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera de la ciudad, porque Jesús fue nuestro macho cabrío. Nuestros pecados fueron colocados sobre Él. Él los llevó a la cruz, y en agonía sangró y murió. El tribunal de Pilato es otra ilustración. Pilato era un competente político neutral, y lo que le convenía determinaba su conducta. Él trató de escaparse de la situación, pues no quería crucificar al Señor Jesús. Mas la gente vociferaba clamando la sangre de Jesús. Pilato ingenia un plan diciendo, tenemos a otro hombre aquí y su nombre es Barrabás. Barrabás era un ladrón, un asesino, un revolucionario, y Pilato pensó, si alguna vez ha vivido un hombre que merece ser ejecutado, es Barrabás. Esto es lo que Pilato dijo. Según la tradición, el gobernador puede soltar a un preso, el que el pueblo diga. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Escojan a quién perdonar. ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? ¿Sabe usted lo que contestaron? ¡A Barrabás! Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Esta fue la misma multitud inconstante que clamó cuando Jesús entró a Jerusalén el domingo de Palmas, «Hosana al Hijo de David». Ahora demandan, «sea crucificado». Oh, la maldad de los corazones humanos. Ahora decían, «crucifícalo». Y se llevaron a Jesús, el Cordero de la Pascua de Dios, el macho cabrío de Dios, el justo por los injustos, para que muriera sobre una cruel cruz romana. Mas quiero que se imagine otra escena. Imagínese a un soldado romano con una antorcha, caminando en un estrecho pasillo en una prisión romana. Llega hasta una puerta con barras de hierro, alumbra, y adentro, entre las sombras, sobre una colchoneta de paja, hay un hombre temblando como un pájaro atrapado en una jaula, en una trampa. El rostro de este hombre es el espejo de la maldad, y aún así el terror está escrito sobre su cara. El guarda abre la puerta con su llave y dice, «Barrabás, levántate y ven conmigo». Barrabás comienza a rogarle, «No, espere, no me lleve, por favor, tenga misericordia». El soldado romano le responde, «Barrabás, deja de llorar. Nunca he visto a un hombre con la suerte que tú tienes. Barrabás, tú eres un delincuente, pero tú no vas a morir. Hay otro quien morirá en tu lugar. Ven aquí, Barrabás. Mira hacia el monte. ¿Ves la cruz en medio? Barrabás, esa cruz fue hecha para ti, pero hay otra persona sobre esa cruz. Él ha tomado tu lugar». No estoy diciendo que Barrabás era salvo o que llegó a salvarse. Lo que quiero decir es que Dios nos presenta una perfecta ilustración de la sustitución, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo primero que quería que conociera es cómo Dios perdona el pecado. Es lo que llamo el sufrimiento vicario de la cruz. Mas mire nuestro texto, dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él sufrió por los pecados. En muchos lugares, teatros e iglesias, durante la Semana Santa se presenta el drama de la pasión de Cristo, tratando de ilustrar el sufrimiento del Señor Jesucristo. Mas ningún programa puede alcanzar a representar su sufrimiento. No hay lengua que pueda expresar
garganta que pueda cantar, mano que pueda pintar la tragedia que llamamos Calvario y el sufrimiento del Señor Jesucristo. Existe el sufrimiento emocional de Cristo. Hablamos de ello cuando estudiamos de la copa, cuando el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Oh, la agonía emocional. Lucas capítulo 22, versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Hace algunos años alguien me entregó un artículo del diario de la Asociación Médica Estadounidense. Y en este artículo para médicos hablaba del sufrimiento del Señor Jesucristo, del sudar sangre. Se llama hematidrosis. Hematidrosis. Y esto es lo que decía. Un fenómeno poco común. Puede ocurrir durante estados altamente emocionales o en personas con trastornos sanguíneos. Como resultado de una hemorragia en las glándulas sudoríparas, la piel de la persona se pone muy débil y sensible. Esto es lo que le sucedió al Señor Jesucristo. Él estaba en tal agonía que sus diminutos vasos capilares estallaron, se rompieron. El Señor Jesús no solamente padeció sufrimiento emocional, sino sufrimiento corporal. Los romanos le azotaron y ellos sabían muy bien cómo hacerlo. Ataban las manos de la víctima y la levantaban hasta que estuviera de puntillas para aumentar el dolor y que la espalda estuviera lisa como la seda. El instrumento de azote era un látigo con un robusto mango y con correas de cuero. Al final de las correas de cuero habían unos pedacitos de hueso, metal y vidrio ingeniosamente atados. Usaban a dos azotadores, dos verdugos a la vez. Y al ser estirado el cuerpo, uno comenzaba en la nuca y descendía. El otro empezaba en los tobillos y ascendía. Juntos despellejaban a esa persona parada de puntillas, enroscando el látigo alrededor del cuerpo y desprendiendo un pedazo de carne cada vez que lo jalaban. Estos hombres eran experimentados que sabían muy bien cómo azotar, sabían cómo desprender la carne de tal forma que los nervios y los músculos quedaran expuestos sin sacarle los intestinos. Al soltar a la víctima después de haber sido azotada, ésta caía postrada en el suelo. Los hombres no salían caminando de un azotamiento, salían gateando. Esta es la razón por la que la Biblia dice, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Por qué lo llevaron? Porque estaba demasiado débil para caminar. Usted puede comprender por qué después Jesús no podía cargar con la cruz. El abuso físico del Señor Jesucristo. Lo golpearon con sus puños, con palos, y luego lo sacaron para que fuera crucificado. ¿Sabe usted por qué los romanos usaban la crucifixión? ¿Sabe por qué usaban la cruz? Porque la crucifixión tenía como fin el ser cruel, poco común, e inspirar terror. Cualquiera que veía una crucifixión decía, sea lo que sea que ocasionó tal castigo, yo no lo haré. Romanos, haré lo que me ordenen, pero no me crucifiquen. De esto se trataba la crucifixión. El Señor Jesucristo aceptó los terrores de la cruz para poder llevar sobre él nuestros pecados, redimirnos y hacernos aceptos delante de su Santo Padre. ¿Qué significa la cruz para usted personalmente? Si solo es un símbolo religioso o un adorno complementario de la moda, usted, mi amigo, está perdido espiritualmente. Necesita ser salvo. Voy a hacer un breve resumen del programa anterior para proseguir con el material de hoy. Busquen su Biblia, 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Este es un versículo maravilloso. En él hay suficiente dinamita del Evangelio como para dinamitar el pecado, el odio, el dolor y la enfermedad de la vida de cualquier persona. Pero la dinamita debe ser encendida por la chispa de la fe.
y entendiendo que solo Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados, entendiendo que el pecado es poner nuestro puño en el rostro de Dios en actitud de franca rebeldía. Dios es un Dios santo. Y el pecado es un ultraje, un insulto, un desafío contra un Dios santo que no dejará ningún pecado sin castigo. En el versículo de hoy hay 3 verdades extraordinarias de cómo Dios perdona el pecado. La primera es el sufrimiento vicario de la cruz. El sufrimiento vicario de la cruz. La palabra vicario significa en lugar de otro, suplente, sustituto. Porque también Cristo padeció una sola vez por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, el justo, murió por los injustos. Cuando dice injustos, está hablando de usted y de mí. Nosotros somos pecadores. Jesús fue nuestro sustituto. Dice la Biblia, Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea, Cristo sufrió por nuestros pecados al morir en esa cruel cruz romana. ¿Sabe por qué los romanos usaban la crucifixión? Porque la crucifixión tenía como fin el ser cruel, poco común e inspirar terror. Cualquiera que veía una crucifixión decía, sea lo que ocasionó tal castigo, yo no lo haré. Romanos, haré lo que me ordenen, pero no me crucifiquen. La palabra latina excruciatus significa un dolor atroz y literalmente significa originario de la cruz, de la crucifixión. Un tipo de dolor atroz que proviene de la cruz. Clavaban las manos de la víctima a la cruz, no en la palma de la mano, pues esto desgarraría el metacarpo, sino en la muñeca, para que no se cayera de la cruz. Trataban de golpear el nervio del medio para transmitir el dolor hasta el torso. Penetraban esos clavos a través de esos nervios. Lo crucificaban con sus manos a un ángulo de 90 grados, pero cuando el cuerpo caía, bajaba a un ángulo de 65 grados, con los pies a su vez clavados a la cruz. El peso del cuerpo caía sobre el pecho y la persona comenzaba a respirar con dificultad. Por lo tanto, cuando respiraba, tenía que alzar su cuerpo, pero al hacerlo, tenía que empujar contra los clavos en sus pies. La víctima se encontraba entre la lucha por respirar y el punzante dolor. La persona experimentaba náuseas, trauma y un intenso dolor al cada nervio convertirse en un conducto para dicho dolor. Y el individuo permanecía allí un agonizante largo tiempo y moría una muerte atroz. Existe la agonía física, la agonía emocional y el sufrimiento emocional de la cruz. No solo Jesucristo bebió la copa, la contaminación del pecado, sino también llevó la corona, el castigo del pecado. Por ello la copa y la corona nos hablan de la cruz, de Jesús bebiendo la contaminación y recibiendo el castigo. No es que él haya pecado. Recuerde, el justo por los injustos. Él pagó el precio. ¿Y cuál era el precio? El estar separado del Dios omnipotente. No solo Dios el Padre se separó de él, sino que en ese momento Jesús también se volvió en el objeto detestado por el Padre y Dios. El Padre tuvo que mirarlo como mira a un pecador y encargarse de él como lo haría con cualquier pecador. ¿Comprende ahora el texto de Pedro? También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Este es el sufrimiento vicario de la cruz. El sufrimiento vicario de la cruz. Amigo, mi corazón se conmovió tanto al estudiar para este sermón. Aquí está la segunda verdad que deseo que observe. La satisfacción vital de la cruz. Miremos el texto. Hay una palabra que no quiero que pase por alto. Porque también Cristo padeció una. ¿Cuál es la palabra? Una. Cristo padeció una sola vez por los pecados.
Amigo, esto no significa había una vez. Esto significa una vez y para siempre. Significa una vez y para siempre. Cuando Jesús dijo, consumado es, dijo que la deuda quedó cancelada en su totalidad. En Roma, cuando encerraban a un hombre en prisión, cuando se le encontraba culpable de un crimen, escribían un certificado de deuda y se lo colgaban sobre la puerta de su celda. Era su deuda al Estado y a la sociedad. Era lo que su pecado, su crimen había provocado. Y después de servir su tiempo, pagar la pena y satisfacer las demandas de la ley, entonces escribían sobre ese certificado de deuda cancelado, pagado en su totalidad, y se lo entregaban al prisionero. ¿Sabe usted cuál era la palabra que escribían sobre eso? Tetelestai. ¿Sabe lo que significa? Consumado es. Consumado es. Cancelado. Ese hombre no tendrá que regresar a prisión otra vez. Nunca volverá a estar en peligro o será arrestado por el mismo crimen. Si lo acusaban de nuevo, él podía decir, sí, lo cometí, pero ya pagué, está consumado. No pueden llevarme 2 veces por el mismo crimen. Y esto es lo que dice que Jesús padeció una sola vez por los pecados. ¿Y qué blasfemia es decir que necesitamos otro sacrificio por los pecados? Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora preste atención a lo siguiente. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Aleluya! Este es el porqué de la seguridad eterna. ¿Sabía usted que si fuera posible perder la salvación después de haberse salvado, lo cual no es posible, pero supongamos que puede perder su salvación después de recibir a Cristo como Señor, para que usted pudiera salvarse nuevamente, Jesús tendría que morir otra vez. Verá, cuando Jesús murió, fue solo válido por una sola salvación. Válido únicamente para una salvación. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús dijo, consumado es, está cancelado, pagado en su totalidad. No hay nada que usted pueda hacer, ni nada que necesite hacer. Existe el sufrimiento vicario de la cruz. Existe la satisfacción vital de la cruz. La Biblia dice en Isaías 53:11 que Dios, el Padre, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios está satisfecho con lo que Jesús hizo sobre la cruz. La deuda del pecado está pagada. ¡Aleluya! Aquí está la tercera verdad que deseo que vea. No solo el sufrimiento vicario de la cruz, la satisfacción vital de la cruz, el justo por los injustos, sino también la salvación victoriosa de la cruz. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Lo ve? Léalo. Para llevarnos a Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos separa de un Dios santo. ¿Qué hace la cruz? Sobre esa cruz, Jesús tomó a Dios santo con una mano, al hombre pecador con la otra mano, y por medio de la sangre de su cruz, Él reconcilió a Dios y al hombre. Él hizo las paces por medio de la sangre de su cruz, para con su cruz llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. La palabra llevarnos es la palabra griega proago, que significa tomar a un individuo y presentarlo ante el rey o ante un dignatario. Esto es exactamente lo que Jesús ha hecho. Jesús nos ha tomado de la mano para presentarnos ante Dios el Padre. Él nos lleva a Dios. Él intercede. Padre, estos son míos.
Yo los compré con mi sangre sobre esa cruz. ¿Le anima a usted esto? A mí sí. Escuche Romanos, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El rey David en el Antiguo Testamento tuvo un hijo, su nombre era Absalón. Y él se rebeló contra su padre. Y había una mujer de Tecoa que le dijo a David: usted necesita hacer algo para reconciliarse con su hijo, para que él regrese, para traer a su hijo. Pero David no lo hizo. Y la mujer le dijo: Rey David, usted no actúa como Dios actúa. Anote este precioso versículo en el margen de su Biblia, 2 de Samuel 14, verso 14. Y la mujer dijo: porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por la tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. ¿No es este un gran texto evangelístico en el Antiguo Testamento? Somos como aguas derramadas por tierra. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Dios tiene un medio para traernos de regreso. Deseo contarle una historia verídica. Selecciones publicó esta historia. Un hombre de negocios de Nueva York, de descendencia húngara, que vivía en Long Island, Nueva York, para ir a trabajar siempre abordaba el metro en Long Island a las 9:05 todas las mañanas. Este hombre, que se llamaba Marcel Sternberger, un día un amigo suyo estaba enfermo y Marcel decidió quedarse con su amigo ese día e ir a trabajar más tarde. Marcel Sternberger se quedó con su amigo enfermo y en lugar de viajar en el metro de las 9:05, tomó el metro del mediodía. Él no estaba acostumbrado a viajar en este tren que iba repleto. Cuando Marcel Sternberger entró a ese tren, una gran multitud se bajó y otra abordó dicho tren, y Sternberger estaba tratando de encontrar un asiento. Un pasajero se levantó y Sternberger dijo: tomaré ese asiento. Y apresurándose, se dejó caer en el asiento. Sentado al lado de Marcel iba un hombre leyendo un periódico húngaro. Sternberger echó un vistazo. Él podía leer húngaro. El hombre leía los anuncios clasificados y Marcel le dijo en forma amistosa: ¿busca usted un trabajo? Y el hombre le contestó: no, busco el nombre de mi esposa. Marcel le dijo: a ver, cuénteme al respecto. Durante la guerra vivíamos en Debrecen y estaba felizmente casado. Pero los nazis estaban allí y comenzaron a oprimirnos. Un día me sacaron y me enviaron lejos de mi hogar, a Ucrania, para enterrar los soldados alemanes muertos. Tenía que hacerlo. Sentí mucho temor de dejar a mi esposa y que los nazis la pusieran en un campo de concentración. Bien, me enviaron y cuando regresé a mi hogar después de la guerra, no pude encontrar a mi esposa. Pregunté alrededor y me dijeron que los nazis se habían llevado a un número de gente a Auschwitz. Quizá mi esposa estaba entre esos. Comencé a leer y estudiar para averiguar qué sucedía con la gente que enviaron a Auschwitz. Muchos acabaron en los crematorios donde los incineraron durante el Holocausto. Pero también leí que cuando los aliados vinieron, entraron al campamento de prisioneros y liberaron a algunos. Pienso que quizás mi esposa no haya sido asesinada. Tal vez fue liberada. Entonces me dije: quizás los aliados llevaron a esta gente a América. Y si así sucedió, ¿cuál sería el punto de entrada? Sería Nueva York. Y si mi esposa estuviera en Nueva York, ella no sabría dónde estoy. Pero sé que mi esposa es inteligente. Ella pondría un anuncio en el periódico húngaro y simplemente leo el periódico para ver si por casualidad puedo encontrar a mi esposa. Marcel Sternberger
Se recordó que unos días antes había estado en una fiesta donde conoció a una mujer húngara. Ella le había dado su nombre y le había contado que vivió en Debrecen. También le contó que a su esposo se lo habían llevado a Ucrania. La mente de Marcel Stenberger comenzó a computar los datos y le preguntó al hombre, ¿cómo se llama su esposa? El hombre respondió, mi esposa se llama María Baskin. Stenberger, sin decir una palabra, sacó su billetera, sacó un pedazo de papel que él había doblado y lo miró. Y ahí estaba el nombre, María Baskin. Le dijo, señor, es muy importante, por favor, ¿se bajaría usted del tren conmigo en la próxima parada? No le dijo el por qué, pero el hombre confió en él y bajaron. Stenberger tenía el número telefónico de María. Buscó un teléfono público, puso la moneda y marcó el número y dijo, hola, ¿quién habla? Ella contestó, es María. Marcel le dijo, bien, soy Marcel Stenberger. María me recuerda. Nos conocimos hace unos 3 días. Oh, sí, señor, lo recuerdo. María, ¿ha estado casada? ¿Ha tenido usted esposo? Ella contestó, yo no sé si tengo un esposo o no ahora, pero sí lo estuve. No lo he visto desde la guerra. María, ¿cuál es el nombre de su esposo? El nombre de mi esposo es Vello Baskin. Marcel le dijo, discúlpeme un momento, María. Señor, ¿cuál es su nombre? Oh, me llamo Vello Baskin. Marcel le dijo, señor, tome este teléfono. Usted va a presenciar un milagro. Él tomó el teléfono y dijo, hola. Y al otro lado de la línea, una sorprendida María solo pudo decir, oh, eres tú, mi querido esposo. María, mi amada esposa. Y María le hizo saber que ella había estado orando para poder encontrarlo. Selecciones publicó esta historia y luego enfatizaron, algunos dirán, si son escépticos, que fue una coincidencia. Pero Selecciones hizo estas preguntas. ¿Cuáles son las probabilidades de que este hombre, quien normalmente viajaba en el tren de las 9:05, tomara el tren de las 12? ¿Cuáles son las probabilidades de que él lograra sentarse en el único asiento desocupado en todo el tren? ¿Cuáles son las probabilidades de que este hombre estuviera leyendo un periódico húngaro? ¿Cuáles son las probabilidades de que 3 días antes él hubiera conocido a esta mujer, María, y hubiera notado su nombre? Y luego Selecciones afirmó, no fue por casualidad. Dios viajó en el metro esa mañana. Dios ideó medios para reunir esta pareja, pero quiero decirle algo, amigo, que existe un milagro más grande que este. Existe un milagro más grande que este. Dios ideó medios para que sus desterrados no estén separados de Él. Y Jesús en aquella cruz murió por usted. Oh, el amor que lo pensó, la gracia que trajo la maravillosa salvación. Dios quedó satisfecho con el sacrificio que Jesús hizo sobre esa cruz. Y ahora usted puede recibirlo. ¿Qué debe hacer usted hoy? Poner su fe donde Dios puso sus pecados, en el Señor Jesucristo. La Biblia lo pone en forma simple, dulce, sencilla y sublime. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La palabra cree no quiere decir una mera creencia intelectual, sino confiar. Confiando, ore con todo su corazón. Oh Dios, soy un pecador y estoy perdido. Sé que no puedo salvarme a mí mismo. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú fuiste coronado por mis pecados y pagaste mis pecados en la cruz. Tú moriste como mi sustituto y Dios te resucitó de entre los muertos. Yo creo todo esto y te recibo. Te invito a entrar ahora en mi corazón. Ven a mi corazón. Perdona mis pecados y sálvame. Gracias por salvarme, Jesús. Gracias por salvarme, Jesús. Ahora eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios y mi amigo.
Y Señor Jesús, no me avergonzaré de ti. No me avergonzaré de ti. No me avergonzaré de ti, Jesús. No lo haré porque tú moriste en mi lugar. Oro en tu nombre. Amén.